Damos solo un minuto en lo que se acaban de conectar todos nuestros alumnos invitados y bueno, empezamos en un minuto. Ok, aquí voy a estar. Ok, perfecto, gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuestros invitados, profesores y bueno, estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Como ustedes saben, la Universidad Politécnica de San Luis Potosí tiene como propósito promover una formación integral y bueno, es a través de nuestra Academia de Núcleo General que se incluyen momentos como este, pues donde hablamos de cultura, de tradiciones, de feminismo en algún momento, de arte y lo que nos corresponde hoy, pues de creación literaria. Celebramos el día de hoy, el Día Internacional del Libro, y bueno, qué mejor que con la presencia virtual, pero muy cercana, de escritores que nos presentan sus obras y algo sobre el contexto de su escritura. Contamos con la presencia, en este momento vamos a iniciar con el arquitecto Miguel Ángel Yoshio Iguadare, me corrige, profesora, por favor, si está, Iguadare Lijin. Bueno, él es arquitecto por el ITENS Campus Monterrey, tiene una especialidad en arquitectura por el IED de Milán, Italia, es maestro en historia por la ESCHIA en San Luis Potosí, miembro de ICOMOS Mexicano, organismo A de la UNESCO desde 1989, es miembro de los Comités Internacionales de Patrimonio del Siglo XX y Patrimonio Inmaterial del mismo organismo, es miembro también del Comité Internacional de Conservación del Patrimonio Industrial, ha sido dictaminador de sitios de carácter industrial y agroindustrial, candidatos a la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Actualmente es vicepresidente región noreste de ICOMOS Mexicano y secretario del Comité Científico de Patrimonio Inmaterial. Es docente del Instituto de Innovación en Negocios y Gastronomía, dictando las cátedras de Historia de la Gastronomía Mexicana, Historia, Sociología y Antropología de la Alimentación y Cocina Tradicional Mexicana. Ha escrito y coordinado 5 libros sobre cocina popular de San Luis Potosí y la Ciudad de México, así como otros más de bebidas alcohólicas en México y estudios sobre el patrimonio industrial en Latinoamérica. Si en el transcurso de la charla les voy a pedir, tienen alguna duda o alguna pregunta, que la vayan escribiendo para al final hacérselas al arquitecto Miguel. Muy bien, adelante. Gracias. Pues buenas tardes ya. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Me da mucho gusto participar en este tipo de eventos porque hay que promover, ¿no? Esta pasión por la lectura. Eh, para terminar todo ese currículum un poquito ocioso, eh, soy también miembro de la mesa directiva de una asociación civil que se llama Casa Gallina, que está en la Ciudad de México. Y lo digo porque el libro que voy a presentar hoy nace en esta asociación. Es un libro que yo no escribí, eh, les voy a explicar en un momento más, pero me da también mucho orgullo y gusto presentar este libro porque es parte de este trabajo comunitario que hemos estado haciendo eh, en la Ciudad de México, y este es uno de los resultados, yo creo que eh, más satisfactorios. Entonces me voy a permitir, tengo una presentación, compartir la presentación y dar lectura a un pequeño texto. Eh, Creo que ya se ve la presentación. Si no se ve, por favor, díganme. Bueno, el, el, el libro se llama Somos Maíz. Los textos son de Roxana Erdmann y las ilustraciones son de Adriana Campos. Es un libro
de divulgación científica dirigido a niños. El libro también fue traducido al zapoteco por Vicente Marcial Cerqueda, al náhuatl por Alberto Castro Cruz y al maya por Pedro Ukbeck. Y se han estado generando talleres y proyectos participativos dentro de estas comunidades, gracias a los aliados que Casa Gallina ha tenido con estas asociaciones, ¿no? La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muxnival de Yucatán, Calpuyitecalcoacé, que es una asociación que está en Milpa Alta, Coliquie, Área Natural Protegida, en la Sierra Norte de Puebla, y Cineto Guelatao en Oaxaca. Antes de hablar del libro, voy a hablar un poquito de este organismo, de Casa Gallina, y de sus objetivos para que se pueda entender por qué nace este proyecto. Bien, Casa Gallina es un proyecto cultural transdisciplinario cuyo programa se enfoca en aprendizajes y acciones sobre cultura, comunidad y medio ambiente. El proyecto se ubica en Santa María la Ribera, un barrio de la Ciudad de México, y busca facilitar sinergias al interior de las comunidades locales. A través de sus plataformas, Casa Gallina busca inocular, impulsar y vitalizar iniciativas y propuestas sobre resiliencia, medio ambiente, creatividad en modelos alternos de asociación y estilos de vida de consumo responsable. También busca el robustecimiento de redes comunitarias locales, así como la alianza con iniciativas que compartan intereses similares con las que establecer procesos de diálogo, trabajo e intercambio. A raíz de la pandemia, casi todas las actividades de Casa Gallina han sido de forma virtual. A través de procesos de intercambio colectivo, Casa Gallina se concibe como un laboratorio de experiencias grupales de resiliencia, regeneración ecológica y creatividad. Dichos procesos son construidos por las comunidades de la colonia Santa María la Ribera en colaboración con profesionales, artistas, científicos y gestores en muy diversas disciplinas. También pone en marcha permanentemente programas liderados por profesionales de alto nivel, tanto locales como nacionales e internacionales, ya sea artistas, horticultores y científicos, entre otros, en procesos creativos sobre sustentabilidad y ecología alrededor de los siguientes perfiles temáticos: medio ambiente, sustentabilidad y regeneración ecológica, redes comunitarias y cuidado mutuo, alimentación y consumo, resiliencia y vida cotidiana, y formatos alternos de sociabilidad y creatividad social. Durante el primer semestre de 2019, los programas de Casa Gallina consideraron un enfoque temático alrededor del maíz. Se generaron distintas actividades conformando una plataforma de reflexión crítica en torno a la relevancia de este grano como elemento fundamental para la cultura y nutrición en México, así como su relevancia para las cosmogonías precolombinas. Este proyecto se denominó Maíz, Biodiversidad y Cultura en el Consumo Cotidiano. Destacan entre las charlas, los talleres didácticos, los talleres de cocina, los trabajos en el huerto urbano, actividades con escuelas, dos iniciativas que involucraron a un gran número de colectivos, asociaciones, investigadores y creadores. La primera iniciativa fue la exposición Maíces, Biodiversidad y Cultura, una aproximación desde el consumo cotidiano que se presentó en el Museo de Geología, primero en la Ciudad de México, es un museo que pertenece a la UNAM, y posteriormente en el Hospicio Cabañas de Guadalajara. Y la segunda iniciativa que destaca es precisamente este libro. El libro que presentamos el día de hoy, que se llama Somos Maíz, traducido también al náhuatl, al zapoteco y al maya. Sobre los autores de este libro.
Quien escribió los textos, Roxana Erdmann, es escritora y editora mexicana, estudió en la UNAM y durante varios años tuvo a su cargo publicaciones periódicas como La Jornada de Niños, Vagón Literario y Disney Aventuras. Entre sus obras destacan títulos como El Ojo del Jaguar, Zorrillo el Último y la serie Ajonjolí. Fue becaria del programa de estímulos del FONCA para jóvenes creadores y actualmente coordina el Departamento de Literatura Infantil y Juvenil de Edelweiss de México. Adriana Campos es ilustradora y diseñadora gráfica. Estudió diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana. En 2012 se especializó en ilustración en el diplomado de CASUL, complementándolo con diversos talleres de ilustración hasta la fecha. Ha publicado con editoriales como Edelweiss, Castillo, El Naranjo y FECAS. Actualmente, además de ilustradora, es codirectora del despacho de diseño Waterhouse y colabora con otras empresas como directora de arte y directora creativa de diversos proyectos. Somos Maíz es un libro dirigido a los pequeños lectores, tanto a los vecinos de Santa María la Ribera en la Ciudad de México, como a los de comunidades mayas, nahuas y zapotecas, con el fin de celebrar, conmemorar y fomentar el consumo del maíz, así como el uso de las lenguas originarias. En su texto introductorio, Roxana Erdmann escribe: el maíz es un grano que ha sido eje fundamental de alimento y cultura en nuestro territorio, en donde se siembran 64 razas distintas de maíces, la mayoría de ellas nativas. Esta riqueza biodiversa está íntimamente relacionada con una gran complejidad cultural que ha consolidado parte esencial de las identidades locales con sus variaciones regionales, en donde cosmogonías, rituales y patrimonio culinario están asociados con el consumo de esta semilla. Y dice: esperamos que este proyecto sobre el maíz y su forma tradicional de cultivo, la milpa, promueva una conciencia informada entre los lectores que posibilite decisiones de consumo responsable y propicie un involucramiento ciudadano creciente y directo en los temas de nutrición, diversidad, conservación del medio ambiente y mejores políticas de desarrollo en sintonía con la naturaleza y la salud. Este libro busca contribuir a una educación que promueva el pensamiento y la generación de acciones de compromiso y transformación que aliente una cultura crítica, activa, solidaria y humanística en sintonía con el medio ambiente. Como les mencionaba anteriormente, es un libro de divulgación científica dirigida hacia los niños y por lo mismo es un libro muy didáctico con ejercicios en su interior y con explicaciones de cierta manera escritas para que los niños puedan entender. Les voy a compartir imágenes de las páginas del libro y les voy a leer los fragmentos de una de las páginas que es de lo que se me ha hecho más interesante. Bueno, esta lleva como título este texto Regalo del Cielo. No corresponde a las imágenes porque voy a pasar varias imágenes. Y bueno, Regalo del Cielo, muchos nombres para un solo grano. Los nexos entre el maíz y los dioses de cada pueblo dan idea de la admiración, el agradecimiento y el respeto que las culturas de Mesoamérica sentían por este grano. Y no es para menos. Su alimentación, sus festividades, la organización de su vida social, religiosa y política dependían de él. Con decirte que durante las temporadas de siembra y cosecha no había guerras, pues todos estaban ocupados
en esas importantes labores. Según la tradición nahua, Xilonen es la diosa del maíz tierno o del elote tierno, y su nombre quiere decir la peluda, en referencia a las barbas. Perdón, me pasé muchas diapositivas. A las barbas de las mazorcas. Curiosamente, el verbo gilotear se refiere al momento en que la planta comienza a echar mazorcas, y en comparación, las flores, que parecen mechones de hebra doradas o rojizas, se ven muy grandes. Para los olmecas y después también para los náhuatl, Centeotl o Sinteotl, cuyo nombre combina los vocablos Centli, grano, y Teotl, Dios, es la deidad del maíz. Si te estás preguntando por qué en el párrafo anterior hablamos de la diosa náhuatl del maíz tierno, o sea, del Xilonen, y ahora hablamos de Centeotl, hay una explicación. Cada etapa importante del desarrollo del maíz está representada por un dios diferente, o diosa, porque a veces cambiaban de género. Todavía hoy en muchos pueblos la siembra y la cosecha comienzan con festejos especiales en que se hacen ofrendas para que todo salga bien. Se pide permiso a la tierra y se consagran los granos escogidos y se solicitan lluvia y sol. Y concluyen con fiestas y comilonas para celebrar el maíz nuevo. De hecho, aquí en San Luis Potosí, en la Huasteca, todavía se celebran las festividades para dar gracias por las cosechas de maíz, sobre todo en las comunidades Tenec. Y son celebraciones muy interesantes porque todo gira en torno al maíz. Vemos también cómo esta publicación, este libro, está hecho de tal manera que los niños puedan escribir en base a lo que están, a los textos que están leyendo. Y estas son imágenes de las presentaciones de los libros en las lenguas originales en dichas comunidades. Perdón. Como conclusión, Somos Maíz es un pequeño libro de divulgación científica dirigido a niños con el fin de celebrar, conmemorar y fomentar la importancia, el cuidado y consumo del maíz en las regiones de México. Cobra especial importancia el esfuerzo de poder llegar con este material a niños de comunidades indígenas de lengua náhuatl, maya y zapoteco del Istmo, ya que de esta manera también se fomenta el uso y permanencia de otra de las grandes riquezas de este país, que son sus lenguas nativas. Les doy las gracias por su atención y aquí les dejo la liga. Esta es la dirección de Casa Gallina, donde pueden encontrar más información, sobre todo también de los libros, su página en Facebook y su página en Instagram. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, arquitecto. Este proyecto transdisciplinario, que efectivamente como lo plantea, pues tiene que ver también con una responsabilidad desde la educación infantil, inserto en una comunidad, de alguna forma que contribuye. Preguntaban en algún momento, les pido por favor que empiecen a publicar sus preguntas, pero incluso era una duda, ¿no? Cómo esta diversidad de maíz a veces no la conocemos y tiene mucho que ver con estas raíces mexicanas, ¿no? Desde el título, somos maíz, como esta diversidad también de la mexicanidad, por decirlo de alguna manera. Preguntaban incluso por las variedades del maíz, que dónde se encuentran. Bueno, no sé si conozca o haya una situación así, pero bueno, fue una de las preguntas que ya estaban planteando por ahí. Claro, bueno, el maíz es un cereal, un grano originario de América, no solamente existe en México, también se cultiva maíz desde épocas prehispánicas en el territorio que ahorita es Estados Unidos, toda Centroamérica y prácticamente toda Sudamérica. Según estudios arqueológicos, los centros de origen del maíz están en México, precisamente en el Valle de Tehuacán, en Puebla, pero se han encontrado muchísimas variedades de maíz también en la región de los Andes, en países como Ecuador, Colombia, Perú, Chile y Argentina y Bolivia.
que son variedades diversas a las que encontramos en México. No conocemos las 64 variedades de maíz porque hay muchas que son muy regionales y esta es la riqueza de este grano, ¿no? Que hay maíces muy regionales que solo se pueden cultivar y cosechar en ciertos microclimas desde hace mucho tiempo y precisamente por eso estas comunidades eh, hacen un uso, no digamos, bueno, puede ser diferente al maíz que en otras comunidades, ¿no? El maíz se come, pero también se bebe. Sobre todo en el sur del país, hay una gran cantidad de bebidas a base de maíz y casi siempre están ligadas con el cacao. Eh, Son bebidas frescas y pueden ser bebidas calientes también. En Sudamérica también se hacen bebidas de maíz. ¿Cuál es la diferencia entre Mesoamérica y el resto de América? Pues el proceso de nixtamalización que se crea precisamente en las culturas prehispánicas de Mesoamérica. No se sabe con certeza quién lo descubrió o quién lo inventó, pero fue un gran descubrimiento, fue un gran adelanto, entre comillas, tecnológico, bueno, sí, tecnológico, para poder hacer uso del grano de maíz, ¿no? Eh, con el proceso de nixtamalización, el ollejo que cubre cada grano se desprende, que no es comestible, el maíz se vuelve un poquito más elástico, eso es lo que permite que se pueda hacer masa gracias a la pectina, y también se enriquece en vitaminas y en otro tipo de minerales. Eh, el maíz que comemos en Sudamérica no es tan nixtamalizado, entonces por eso hay otro tipo de platillos, ¿no? Aunque siempre vas a ver como gorditas, que en Sudamérica le llaman arepas, o tortas o empanadas a base de maíz, pues que no tiene nada que ver con la tortilla, por ejemplo, o con todos aquellos antojitos que se hacen a base de este maíz nixtamalizado. Igualmente los tamales, ¿no? Tienen una textura y hasta un sabor diferente. También porque cada variedad de maíz, pues sabe un poquito diferente y tiene hasta también un uso un poco diverso. Un caso especial es el maíz palomero, que es un maíz muy pequeñito, de casi 6 centímetros nada más. El grano es muy chiquitito y ya también desde la época prehispánica, aquí en Mesoamérica se consumían palomitas de maíz. Muy bien, incluso se abrió el apetito. Pensaba también en el pozole, ¿no? Como está en caldo, pues precisamente. La otra pregunta para concluir bueno, su participación es sobre los lenguajes, ¿no? Bueno, hay aquí, bueno, otra antes. ¿Pudiera describir el maíz desde una perspectiva poética? Es decir, ¿qué significa para usted? Yo no soy poeta, o sea, de literatura sé muy poquito, pero en términos históricos, antropológicos, el maíz es un elemento de identidad básico, fundamental para las culturas de América Latina, sobre todo, y hasta para Estados Unidos, porque hay culturas en Estados Unidos que también tienen el maíz como su centro de origen, ¿no? Hay una infinidad de relatos, anécdotas sobre la creación del hombre y todas se centran en el maíz. Eh, si hablamos de poética contemporánea, pues sí, también hay muchos poetas que escriben odas a la comida en forma de receta también, ¿no? Y son muy interesantes. Yo lo que hago es no hacer un análisis literario de eso porque soy totalmente incapaz para hacer eso, pero más bien hago un desglose, digamos, un poquito técnico sobre el espíritu de la receta o las intenciones, ¿no? Sobre los sabores del platillo, sobre su razón de ser o su razón de estar. Eh, pero bueno, si hablamos de literatura, pues sí,
el maíz ha estado presente prácticamente desde el inicio de México como un constructo identitario, digamos, ¿no? Que apenas tiene, pues, 200 años, básicamente, no más. Claro, y llegar como la traducción de este libro a otras lenguas, ¿no? También que pertenecen a México, que tal vez en muy pocas ocasiones se piensa en la traducción de libros también para este otro público, ¿no? Que pertenece también a estas raíces. Sí, es muy interesante esta iniciativa porque así llegan algunas seguidores. Por ahí Héctor Aguilar tiene, creo que abierto su micrófono, si nos ayuda a cerrarlo. No sé si, ok, gracias. Perdón. Sí, pues yo también no sé hablar lenguas indígenas, pero se me hizo muy interesante que este libro haya sido traducido a 3 lenguas y que los talleres y estas iniciativas comunitarias se hayan dirigido precisamente a estas comunidades y se hayan llevado a cabo. Porque, como decía, es otra de nuestras riquezas, ¿no? Las lenguas nativas. ¿Por qué? Pues porque son parte también fundamental de la identidad de esas comunidades. Y es también una expresión cultural muy interesante. Y hablando de ello, las recetas que están escritas en lenguas nativas son muchísimo más poéticas que las recetas que nosotros podemos encontrar de cocina tradicional mexicana en español. Sí necesitamos ayuda para ser traducidas, pero también son una maravilla. Les voy a mostrar, no sé si no se ve. Les voy a mostrar, a ver si puedo. Es que voy a quitar el fondo. Ya. Porque les quiero mostrar una parte del libro. Este es el que está escrito en zapoteco. Y aquí es donde habla sobre sobre el origen del hombre y sobre el origen del maíz. Y bueno, este es el de zapoteco. Les muestro el de náhuatl, que prácticamente esto es el mismo libro. Miren, aquí es donde se explica el proceso de la nixtamalización. Está escrito en náhuatl. Entonces, es básicamente el mismo libro, pero en estos 3 idiomas, y los talleres se han llevado a cabo en estas lenguas. Entonces, por eso digo también que ha sido uno de los proyectos que más impacto ha tenido afuera de estas comunidades urbanas. ¿Sí? Claro. Y hablo de las comunidades rurales, comunidades indígenas, a las que pues poca gente les pone atención. Claro, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos la participación y vamos a dar pie a nuestra siguiente invitada. Gracias, arquitecto. Gracias. Bueno, les presento ahora a Mariana Pérez Villoro. Ella estudió medios audiovisuales en el Centro de Arte Audiovisual, escritura en la SOGEM, no sé si esté bien, Mariana, y guionismo en Vancouver Film School. Obtuvo el premio de mejor guión de cortometraje por Acto de Magia en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato y el apoyo del PECDA del Estado de Jalisco por el proyecto Antenas, con el guión Lejos de Kansas. Ha trabajado como guionista en diversos proyectos audiovisuales y parte de su trabajo se encuentra en la página que, bueno, si luego nos ayudas a compartirla, Mariana, y pues bienvenida, adelante. Muchas gracias, Adriana. Bueno, pues muchísimas gracias a la universidad por la invitación y también a Mantis Editores. Y bueno, pues aquí muy contenta de compartir con ustedes el libro Solo la Tierra Sola. Les comparto la portada, Solo la Tierra Sola, publicado por Mantis. Y bueno, les cuento que este es un libro de poesía. Es un libro que dedico a mi maestro espiritual y a mis hermanos que me han acompañado en el camino de la búsqueda espiritual. La búsqueda espiritual me gustaría
Aclarar que es entendida en el sentido de avanzar hacia la construcción de ser una persona, pues, que esté interesada en el bienestar de los demás, que busque mejorarse a sí misma para poder aportar a los otros. Entonces, bueno, en esta definición amplia de espiritualidad, pienso que podemos caber todos, independientemente de si tenemos alguna tradición espiritual específica o si no la tenemos. Yo creo que el hecho de que busquemos el bien común es algo que comparten la mayoría de las tradiciones espirituales y que podemos compartir en general como seres humanos sin pertenecer necesariamente a ninguna tradición. Entonces, un poco va de esto el libro. El libro parte de esta aceptación de que el sufrimiento existe y de que hay una manera de trascenderlo. Esa es como la línea que marca esta escritura, y el libro está enfocado en el momento de encuentro con este camino que lleva a trascender el sufrimiento, a conectar con los demás, a aceptar la propia vulnerabilidad, a encontrar la ayuda de un guía, de una persona que ha recorrido el camino, una persona que sabe más que uno, un maestro como en cualquier disciplina, ¿no? En donde queremos acercarnos a un conocimiento y buscamos la ayuda de alguien que sepa más que nosotros. Entonces, bueno, esto es lo que está un poco contenido en el libro. Les platico que en cuanto a estructura y en cuanto a campo semántico, están incluidos los elementos de la naturaleza, agua, tierra, aire y fuego, y los poemas van viajando de un elemento a otro en la estructura, y hay también un viaje marítimo con el que yo quiero hacer una analogía del viaje hacia este objetivo de convertirse en una persona más conectada con la realidad, más conectada con los demás, más sabia, y por supuesto es un camino en donde hay tropiezos y hay dificultades y se necesita compañía y ayuda y mucha práctica, perseverancia. Entonces, esto es lo que quiero yo compartir en este libro, que creo que es un viaje que todos recorremos a lo largo de la vida. Y voy a compartirles algunos textos. Escogí textos del libro que no van en el orden en el que se los voy a presentar. Este es una especie de tráiler, como en una película, ¿no? Que vemos pocas escenas que están en desorden, pero para que puedan tener un poquito el sabor de lo que estoy plasmando en el libro. Entonces voy a compartirles pantalla para que podamos ir leyendo juntos. Yo sé que la poesía habría que leerse un poema cuando menos 2 veces. No es fácil penetrar en un texto con una sola escucha, una sola lectura, pero creo que si vamos siguiendo el documento que les comparto con este apoyo visual y escuchando los textos, podemos entrar un poquito más al texto. Escogí 10 poemas, me parece que son, y como les comento, no están acomodados en orden. Entonces, cada poema puede ser como una pequeña ventanita que se abre y podemos distinguir entre un poema y otro con una pantalla en negro que vamos a ver. Entre cada poema hay una pantalla en negro y eso indica que el poema termina. No son poemas titulados, entonces la guía va a ser esta pantalla. Cuando veamos la pantalla en negro, sabemos que cambiamos de texto. Bien. ¿Me confirman nada más? ¿Se ve?
Sí, sí, ya lo vemos. Perfecto. Muy bien. Bueno, les comentaba, el título es Solo la Tierra Sola, publicado por Mantis Editores. Y este libro tuvo un apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, con el cual fue publicado. Eso también pues es importante comentarlo para que si ustedes escriben, bueno, primero por agradecimiento por el apoyo y también para que sepan, si ustedes escriben, que existen estas posibilidades. Este fue publicado con el apoyo de Proyecta Producción. A mi sagrado maestro y a mis hermanos. El arca de la historia revela su perfume. Una flama inaugura su corola. Crepita la hoguera de la prosperidad como un oasis entre las dunas de la sombra. La flor de la oración ilumina el palacio con su olor a sándalo. La vivienda tiene por luz un estandarte de familia. El símbolo es bengala. Descubierto el obsequio, los penitentes podremos cegar un fuego antiguo. Por milenios palpitará desde el centro ambarino de la noche. Ante el manantial se inclinarán las frentes, aún las más necias, hasta tocar la limpidez. Probaremos su frescura por tantos años buscada hasta saciarnos. Las palmas, antes herméticas, recibirán los minerales acrisolados. Resonará en los huesos la evocación de la cascada y en los átomos húmedos la veneración. El nacimiento del río cubrirá nuestras espaldas. Se abrirán los poros, callarán los pulsos, nos rendiremos a la fuerza del agua. Sobrevives en la ínsula de arena fría. El iceberg en la punta no siente el sabor de la sal. Y el rumor de los barcos es un tintineo apenas percibido. La aleta dorsal de la creciente viene y va con el espumarajo que arrastra algas como sombras. El mar y el cielo son pálidos metales encontrados en el horizonte que, siéntelo, cortante. La infección en la pira de mi mente enciende la lepra. Las ascuas abren su morro en bramidos de incandescencia. De lumbre enferma mi floresta levanta al cosmos columnas de humo. Pido navajas líquidas para cortar los labios y desaguar del pecho las anguilas eléctricas. Invoco un diluvio de lotos. Distingo atrás de su mirada la tierra que trunca el crecimiento de semillas nocivas. El manto del barro que apacigua la fiebre como una mano fresca. En la postura del monje se revela el imán que habré de perseguir en todas sus lámparas. Mi cantera se abre y aletea hacia él un insecto. El ademán responde al obsequio con su redoble de fe. Base de bases, suelo de suelos, tierra en la que he de postrarme. Las cuerdas vocales del maestro vibran con sencillez. Cuidemos a cada una de las hormigas. El consejo llena el recinto y su corriente reverbera en la bóveda de tu cráneo.
Caben los seres innumerables en el refugio de sus palabras y han de caber algún día en las tuyas. Entreves la clave de su escala maternal y al descifrar la ternura que nos abarca a todos, se despliega completa su partitura. Que al habitar en el campo, entregues el cuerpo, los ojos cerrados y abierta la mente. Dediques en la madrugada el rito gozoso de la agronomía que da a luz al vástago. Para ti que imploras retoños, el tiempo que pase no pese en tus manos que cargan la sarta de cuentas, y digas los mantras cargado de canto el afán, como quien prepara la tierra como un privilegio. En su lenguaje montañés, el Sherpa usa el oxígeno para dar origen a la energía fonética de quien reside en la serranía. Y mis sílabas gélidas en altitud prosódica tiriten, tartamudas aspiren a vivir la exhalación del relente en la región labial. Puedan libar los oídos el idioma del Himalaya, leche que abunda en la apertura de las vocales. Y el guía siga de cerca el golpeteo del cencerro, la invocación. Con disciplina quebradiza, como capa de hielo sobre el océano del Ártico, los marineros cuidamos la recién nacida alondra que irá a tierra firme. En cada temporada escuchamos disolverse la distancia. Bajo la fría luz de la tormenta solar, colocamos las estrellas del alpiste y vertemos en su pico descongelados mandalas. Esperamos salvarla y en el cielo ver crecer la gama boreal de su plumaje. Seremos el valle frente a la montaña, el verde del valle ante el amparo de la gran montaña, y el agua de la cuenca verde frente a la montaña que nos estremece. Seremos el silencio del agua ante su magnificencia y el espejo en la laguna quieta para venerarla. Bueno, estos fueron los textos que elegí para dar una probadita. Y aquí tienen el sitio web en donde hay algunos textos míos gratuitos, algunos libros en PDF que pueden descargar de manera libre. Hay ahí cuentos, relatos breves, cuentos de hadas, cuentos infantiles, poesía. Entonces, si se quedaron con ganas de conocer un poquito más, pueden buscar en esta página web. Y pues muchísimas gracias por escuchar y pues decirles que me siento muy, muy contenta de compartir esto que es tan importante, tan especial para mí con ustedes. Muy bien, no, muchas gracias, Mariana. Bueno, les pido a nuestros alumnos si nos ayudan a ir poniendo sus preguntas en el chat. Por lo pronto sí hay como una especie de encuentro interior, pero también con esta relación de la naturaleza, ¿no? Como un fluir hacia ti misma. Bueno, no sé si sea como personal, bueno, lo comentaste al principio, pero también este encuentro con la naturaleza que sí fluye de alguna manera. Bueno, en lo que empiezan a poner las preguntas, yo sí tengo una, esta situación que mencionaste de no colocar el nombre, ¿no? Dices, no hay como algo que determine de aquí a aquí, sino una hoja de color en negro. ¿Qué representa para ti o por qué esta decisión? No colocar el nombre, perdón, Adriana, se cortó un poquito. Sí, No alcancé a entender. No colocar el nombre al poema. Ah, ok, el Mencionaste que no título, tiene ya. nombre, ¿no? Ah, sí, el título. Sí, sí, claro, Adriana, les platico un poquito. Bueno, primero sobre la naturaleza, sí, definitivamente yo creo que es muy difícil nombrarlo lo sublime o lo sagrado, o como le queramos llamar.
Entonces yo lo hago, lo intento a través de la naturaleza, que es una manera como a través de los sentidos, muy sensorial, a través del cuerpo, nombrar lo que no tiene que ver con el cuerpo. Porque la verdad es que pues es difícil de poner en palabras, ¿no? La experiencia, pero sí creo que en la naturaleza, en el encuentro con la naturaleza, puede haber algo pues que nos lleve a lo sublime. Entonces sí es el lenguaje que elijo y que creo que a través de él podemos relacionarnos todos y conectar un poco con esta experiencia que pues es muy subjetiva, pero que a la vez puede ser que nos identifiquemos en ella. Respecto a no ponerle título a los poemas, no tienen título porque los poemas están contenidos, bueno, el proyecto del libro funciona como en estas exposiciones de pintura en donde antes se acostumbraba a hacer cuadros individuales y donde el cuadro por sí mismo era una obra terminada. Ahora, por ejemplo, en la pintura se acostumbra a hacer series. Entonces yo utilizo esta analogía un poquito para explicar cómo los poemas pueden pertenecer a un conjunto de poemas y pueden ser entendidos de una mejor manera dentro del conjunto. Digamos que el libro es como si fuera esta serie de textos y todos los textos están relacionados. Entonces es como si el libro fuera un gran texto. Por eso, no, cada poema no está como totalmente autocontenido, sino que está dialogando con los demás poemas y por lo mismo no le pongo título porque no quiero separarlo de los demás poemas. No estoy hablando de una sola cosa en un texto, sino que todo el libro, solo La Tierra Sola, digamos, sería el gran título del proyecto, de la estructura. Sí hay secciones en el libro en donde hay varios poemas contenidos en secciones y esas secciones sí tienen títulos, ¿no? Por ejemplo, la primera se llama Una flama inaugural, la segunda La vela de tus palabras, la tercera Capullos de veneno, Cuchilla de fragancia, etcétera. Entonces, cada una de estas secciones sí va englobando poemas que responden a una etapa del proyecto, que sí tienen mayor relación entre sí, pero las secciones están como conectadas entre sí y el proyecto del libro está concebido como un proyecto en donde todos los textos son parte de una entidad. No es como una antología en donde, por ejemplo, los textos pueden no tener nada que ver entre sí y entonces muchas veces puede que el título nos hable de lo que se está abordando en ese poema. Esta es la razón por la que yo lo hice. Puede haber otras razones, no es una regla, pero a mí me pareció mejor no titularlos para no separarlos, crear una separación entre textos. Además, el título a veces explica mucho para mi gusto, entonces también en ese sentido preferí dejarlo más abierto. Sí, además no soy muy buena para los títulos. Sí, como cuando ves un paisaje y no hay palabras, ¿no? Incluso para decirlo. Muy bien, Sí, fíjate. sí. Hay aquí otra pregunta. Bueno, les comento, si van llenando el forms, que está, ya les puse ahí para que vayan llenándolo, por favor, a los alumnos. Pero hay otra pregunta por aquí. Si nos puedes hablar, nos pregunta Braulio, si nos puedes hablar un poco de tu carrera como guionista. Sí, claro, con muchísimo gusto, Braulio. Bueno, yo estudié primero en Guadalajara, cine en general, y después me fui a estudiar guionismo en particular a Canadá. Estudié guionismo para cine y televisión. Y a eso es a lo que me he dedicado. He trabajado principalmente en proyectos que tienen que ver con televisión, comercial televisivo, proyectos institucionales, algunos cortometrajes, etcétera. Hay algunos documentales también. Y bueno, pues yo encontré en el guionismo un medio que me ayuda muchísimo a conocerme a mí misma. A mí lo que se me hace maravilloso del guionismo es que la estructura es muy diferente que la poesía. Con el guionismo empiezas trazando una estructura muy, muy, muy clara. Bueno, en la poesía también se puede,
pero el guionismo, digamos que nos puede ayudar a debatir con nosotros mismos. Hay películas las películas clásicas generalmente tienen un tema que están debatiendo y que es un tema que nos cuestiona, ¿no? Por ejemplo, Casablanca, por poner un clásico, ¿qué es más importante, el honor o el amor? Entonces, al ponernos en esa disyuntiva y al guionista ponerse él mismo en esa disyuntiva, se confronta a sí mismo e indaga, hace una especie de tesis en donde plantea qué es más importante para sí mismo. Y esto es lo que generalmente vemos en las películas, como el protagonista va llegando a esa conclusión que corresponde a lo que el guionista cree. Entonces, yo esa es la parte que más he disfrutado del guionismo. Sí he escrito también guiones para largometraje y ha sido una aventura increíble que me ha confrontado muchísimo porque precisamente he escogido temas en donde yo misma no estoy tan segura de la respuesta. Entonces, conforme voy escribiendo y conforme mis personajes van debatiendo entre sí, van entrando en conflicto y demás, yo misma voy cambiando. Entonces, muchas veces el tema con el que inicio al final se termina modificando. Entonces, bueno, en cuanto al guionismo, yo esa es la parte que más he disfrutado y que más me ha dado. Creo que es una manera, como les decía, de conocerse a uno mismo y de ahondar en lo que uno mismo cree y cuestionarlo y ponerlo sobre la mesa. Y eso se me hace valiosísimo. Y claro, si además tienes la intención de que llegue a otros, de poder beneficiar de alguna manera, pues puedes expandir esto que tú viviste y compartirlo y a lo mejor alguien más también resuena. Entonces, bueno, eso es ahorita lo que se me ocurre decir. No sé si hay algo más específico que quisiera saber, Braulio, con muchísimo gusto. Muy bien. Mariana, tenemos unos pocos minutos, pero hay otra pregunta que a lo mejor se relaciona un poco con esto que estás comentando, ¿no? Pregunta Charlie por aquí, ¿cuál fue su principal motivante para su búsqueda del espiritualismo? Bueno, lo nombra así, pero lo relacioné con esta situación de confrontación, ¿no? Personal. Dice, llegó a sentir la agonía, que se dice que llegó a sentir Buda y la llegó a plasmar en sus poemas. Hay algo de agonía en sus poemas para poder llegar al éxtasis de la felicidad. Bueno, Muchas parecía que iba con gracias, esto. Charlie. Qué bonita pregunta, me encanta. Sí. Bueno, mi motivación para adentrarme, para comenzar una búsqueda espiritual fue que me di cuenta que no solo me lastimaba a mí misma con algunos de mis comportamientos, sino que lastimaba a los demás, cosa que a todos nos pasa. Me di cuenta que tenía hábitos en donde a pesar de que yo supiera que eso no era de beneficio, no lo soltaba. Por ejemplo, enojarse, ¿no? Algo tan simple como sentir enojo, algo tan simple como dejarse llevar por la tristeza, etcétera. Y lo que estoy diciendo no es que haya que rechazar las emociones, ni mucho menos, pero sí creo que hay un camino en donde nos podemos ir haciendo conscientes de ellas para aceptarlas y transformarlas. Y yo no tenía el método, tenía la intención, tenía la voluntad, pero no tenía el método y caía una y otra vez, obviamente, en pleitos, discusiones, ya saben, las cosas de todos los días y que siguen pasando, pero sí puedo decir que en mi caso, a partir de mi práctica espiritual, suceden muchísimo menos. Sí, el método que he elegido me ha ayudado mucho y surge de eso, de la motivación de dejar de hacer sufrir a los demás a través de mis malos hábitos y de sufrir menos yo misma también. Entonces, bueno, de ahí viene la motivación y sí se conecta con lo de la agonía porque, por supuesto, surge del reconocimiento del sufrimiento, ¿no? Como mencionas tú al Buda, el Buda inició su búsqueda de la iluminación porque se dio cuenta de que existía la muerte, de que existía la enfermedad, de que existía la vejez, de que existía la pobreza, el dolor, el frío, el hambre, la insatisfacción, etcétera. Entonces, él
quiso encontrar un método para trascender todo eso. Esa fue su búsqueda. Y sí nace de este dolor, del dolor de darse cuenta de que esto existe, de que el sufrimiento está presente en la vida, pero la buena noticia es que hay un método, ¿no? El Buda es a veces asociado con un doctor, como un doctor que te dice, estás enfermo de tal cosa, y eso no es agradable de escuchar. El sufrimiento existe, sí, no es agradable, duele, pero hay un método, hay una medicina que te ayuda a trascenderlo, ¿no? Esa es la propuesta específica del Buda. Y sí, en eso sí se parece a mi búsqueda, sí surge de la aceptación de que hay cosas que me gustaría que fueran diferentes en mi manera de actuar y del intento por transformar esos hábitos que a veces tenemos pues muy arraigados y que solo a través de un método, de una práctica constante podemos ir modificando. Y en ese sentido mi libro, mi poemario surge de mi práctica espiritual, surge de mis meditaciones y es un poco para mí un recordatorio de aquello en lo que puedo ir reflexionando. Sí, muchas gracias por la Muy pregunta, bien, Charlie. sí, muchas gracias, Mariana. Bueno, pues antes de cerrar, les pido si nos ayudan a prender todo su cámara para tener como este acercamiento, conocernos todos. El día de hoy, bueno, creo que en estas dos conferencias se une algo que es lo trascendental, ¿no? Ir de lo individual a lo social o la preocupación por los otros, me parece como desde el Somos Maíz a estos poemas que nos presentas, Mariana. Les agradezco mucho en nombre de la Academia de Núcleo. Nos permiten un momento con su cámara encendida para que tomemos una foto de nuestro encuentro de hoy. Sonrían. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Continuamos nosotros la siguiente hora con otros dos invitados y bueno, la Academia de Núcleo les agradece mucho su participación. Gracias a nuestros invitados. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós.